Iniciamos este tema citando al prestigiado jurista e intelectual sinaloense, don Raúl Cervantes Ahumada, quien tuvo una gran afición por la cocina tradicional sinaloense, por supuesto. En uno de sus libros, alusivos a platillos tradicionales, se lee esta frase: la cultura culinaria de un pueblo está naturalmente influenciada por el medio geográfico que provee los materiales que en su combinación producen los manjares típicos de la región. La frase por sí sola explica el contenido del tema que nos ocupa: cocina, biodiversidad y diversidad cultural. Analicemos primero el contexto nacional y mundial. La cocina mexicana es reconocida como una de las principales del mundo, y ello tiene una explicación concreta. Sin considerar gustos personales u opiniones subjetivas, en nuestro país se conjugan dos características sobresalientes y muy visibles. México tiene una situación privilegiada por su notable diversidad tanto natural como cultural, que se refleja en su riqueza culinaria, pues estos dos elementos definitorios de cualquier cocina son justamente los ingredientes y los cocineros, en suma, naturaleza y cultura. México ocupa el cuarto lugar entre los más importantes países megadiversos del mundo, por el número de especies vegetales y animales que viven en nuestro territorio. Los tres primeros son Brasil, Colombia e Indonesia. Aquí en México se encuentran especies que representan al menos el 10% del total de la diversidad terrestre del planeta. Ocupamos el cuarto lugar en plantas, primer lugar en cactus, en agaves y en coníferas. En el mundo animal, el primer lugar en reptiles y en particular en tortugas marinas. El segundo lugar en mamíferos, el cuarto en anfibios y el sexto en mariposas. En nuestro país, el endemismo de especies del reino animal y vegetal es notable. Las especies endémicas de una región son aquellas silvestres originarias de ese ecosistema específico y que solo ahí se desarrollan. Nuestras especies endémicas destacan algunas cactáceas, agaves, orquídeas, helechos, anfibios, reptiles, mamíferos y mariposas, como ya lo dijimos anteriormente. En paralelo a su mega biodiversidad, México ocupa el segundo lugar entre las naciones del mundo, por su diversidad cultural después de la India. Esto proviene del número de lenguas vivas originarias que subsisten hoy en día. El indicador lingüístico se acepta como representativo de la cultura en general, pues cuando un pueblo conserva su idioma original, lo más probable es que mantenga la mayoría de las demás manifestaciones culturales que lo distinguen. Tradición familiar y comunitarias, memoria histórica, religión, expresiones artísticas populares, música, gastronomía, entre otros. La India, que ocupa el primer lugar mundial en diversidad cultural, tiene 65 lenguas vivas. México tiene 62 y sigue China con 54. La diversidad cultural que nos llega desde la población originaria se multiplicó con el mestizaje. Fue resultado de la mezcla entre españoles e indígenas, enriquecido después con una tercera raíz, la sangre negra. A partir del siglo XIX se le agregan otros componentes de variado origen europeo y asiático. El mestizaje racial trajo consigo el mestizaje cultural y dentro de él, de manera destacada, el mestizaje gastronómico. Con esa enorme cantidad de ingredientes de la flora y fauna silvestres, incluyendo los productos cultivados, los numerosos pueblos de México que dieron rienda suelta a su creatividad culinaria, y en esto, Sinaloa no es la excepción.
Sinaloa es una alargada lengua de tierra, ancha en el norte y estrecha en el sur. Posee 640 kilómetros de litoral y entre la sierra y el mar, de norte a sur, contamos con una enorme planicie donde se cultivan casi 1 millón de hectáreas mediante sistemas de riego que alimentan 11 ríos e igual número de presas y otras tantas de temporal. Y la Sierra Madre Occidental con sus bosques de coníferas y su clima templado. Cada una de estas 3 regiones geográficas se caracteriza por su biodiversidad y también por su diversidad cultural, lo cual influye obviamente en la alimentación. Las costumbres en la mesa, la preparación de platillos y por sus características muy singulares según la zona geográfica, sea en el norte, en el centro o en el sur, se concretan expresiones de nuestra cultura culinaria que nos confieren identidad cultural. Son 3 regiones geográficas claramente delimitadas, la cual nos permite a su vez identificar 3 regiones gastronómicas vinculadas a la geografía del estado: la sierra, los valles y la costa, las cuales tienen diferencias según su ubicación, en el norte, en el centro o el sur. Podemos hablar de 9 subregiones gastronómicas. Decimos somos lo que comemos. Este enunciado se produce gracias a la diversidad cultural de la zona o región. A esto hay que sumarle la libertad, que lleva a seleccionar los productos que generosamente ofrece la naturaleza y prepararlos conforme a su formación cultural. Estos 3 factores, diversidad natural, diversidad cultural y capacidad de elegir, se entretejen para conformar una cocina propia e identitaria. La cocina tradicional sinaloense. En el norte, por ejemplo, culturalmente hablando, la influencia indígena representada por los grupos étnicos mayo y oremes se encuentra viva. Sus costumbres, tradiciones, creencias impactan su cultura culinaria e influyen en su cocina. En el centro, lo natural más las grandes extensiones de tierra cultivable y los diversos productos agrícolas que se cultivan. Mucha variedad de gramíneas, vegetales, hortalizas, legumbres, frutos le aportan a la cocina componentes e ingredientes frescos de la más alta calidad que le imprimen un carácter muy especial en cuanto a sabor, textura, aromas y colores a nuestras preparaciones tradicionales. Aunado a ello, los conocimientos y prácticas tradicionales de cocina, la creatividad de nuestras cocineras y cocineros logran un sazón único, diferenciando nuestra gastronomía tradicional tanto al interior del estado como con otras entidades de la República. En el sur de Sinaloa, las 3 regiones geográficas se estrechan y es fácil acceder tanto a los productos que genera la sierra como a los de las llanuras costeras, los esteros y el mar. La cocina del sur es preponderantemente cocina del mar, a base de pescados y mariscos. En Sinaloa, la cocina tradicional está enraizada principalmente en la región de la sierra, los altos y valles, influenciada desde la etapa de la conquista por los españoles que fundaron las primeras villas, por los misioneros jesuitas durante la colonia que permanecieron aquí a lo largo de 170 años e incorporaron a la dieta de los indígenas originarios los insumos e ingredientes provenientes de Europa y de Oriente.
generándose lo que hoy se denomina la cocina mestiza. A partir de la independencia empieza a cobrar identidad como cocina mexicana, pero transformándose siempre por el impacto de otras culturas culinarias de los extranjeros migrantes que vinieron a trabajar en la minería durante el siglo XIX y de las nacionalidades diversas que aquí se quedaron a vivir después de eventos bélicos como las intervenciones extranjeras. De las raíces prehispánicas, poco o nada nos queda, a no ser los productos que nos ofrece la naturaleza, propios de la región, que aún forman parte de nuestra dieta, como quelites, aguamas, sayas, bledo, guayabas, guamúchiles, papaques, ciruelas, nanchis, zapotes, pitayas, etc. O preparaciones a base de variedades de maíz criollo, como los pinoles y harinas elaborados para cocinar atoles, dulces y sin faltar las tortillas. La denominada cocina mestiza, para nosotros la cocina tradicional mexicana, particularmente la cocina tradicional sinaloense, está presente y viva en todos nuestros hábitos alimenticios. Los sinaloenses hemos logrado a través del tiempo crear una gran variedad de preparaciones que hoy se conocen como íconos de la cocina tradicional sinaloense. Nos aportan identidad. Por ejemplo, en carnes, el chilorio, el chorizo, la carne machaca, los cortes tradicionales como la cabrería, son los componentes de apetitosos platillos con sabor a rancho sinaloense. Los lácteos, asaderas de apollo, el queso de mocorito, natas y requesones, los pescados y mariscos, distintas especies de peces, crustáceos, los camarones preparados de muy distintas maneras, resaltando el platillo que hoy más nos identifica en la actualidad, el aguachile de camarón. En repostería, bebidas y postres, el agua de cebada, tezguino, tepache, los atoles de pinole, las conservas y la panadería y la repostería, como los identitarios coricos y tacuarines, las mestizas, las pinturitas y el pan de mujer. No obstante tanta riqueza gastronómica, lo que está presente en el ánimo de los comensales de aquí y de afuera son los platillos a base de pescado y mariscos. En los últimos años, Sinaloa se ha posicionado en el gusto de los mexicanos por su cocina del mar, que encierra saberes, prácticas culinarias sencillas, sabores y texturas únicas, muy tradicionales, que provienen desde épocas ancestrales, que hoy aún se conservan. El estudio de la evolución histórica de la cocina tradicional sinaloense revela cambios en la alimentación de los pueblos originarios desde la época prehispánica, durante la conquista y en la colonia o virreinato, hasta la independencia nacional, momento histórico en el cual después de 3 siglos la cocina empieza a cobrar identidad y se inician procesos de transformación, innovación, además influenciados por nuevas costumbres y prácticas de cocina debido a las migraciones extranjeras, norteamericanos, franceses, alemanes, chinos, japoneses principalmente. Hoy son el cimiento de la actual cocina tradicional mexicana. Un momento de quiebre
de las costumbres y tradiciones de los indígenas autóctonos en nuestra región inicia a fines del siglo XVI, cuando la orden jesuita, en su misión evangelizadora y civilizatoria, introdujeron nuevos conocimientos, técnicas y prácticas de cocina. Sus costumbres alimenticias trajeron de Europa y Oriente productos, ingredientes, insumos hasta entonces desconocidos por los grupos autóctonos. La asimilación por los autóctonos de nuevos conocimientos, prácticas y productos se dio con procesos civilizatorios de enseñanza-aprendizaje, lo cual impulsó el surgimiento de la cocina mestiza. Voltear la mirada al pasado nos permite, en perspectiva histórica, constatar que muchos de los usos y costumbres que hoy caracterizan a nuestra cocina tradicional proceden de la antigüedad. Se han transmitido de generación en generación, la mayoría de manera oral, y aún están vigentes en nuestro tiempo. Cada uno de nosotros somos portadores de esto que hoy consideramos un patrimonio cultural inmaterial. Por tanto, estamos obligados a protegerlo y preservarlo. ¿Cómo se alimentaban las poblaciones indígenas originarias que habitaron esta región antes de la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI? Los antropólogos, etnólogos, junto con historiadores y cronistas, aportan sus hallazgos con sustento científico respecto a las formas de alimentarse de los pueblos originarios que habitaron lo que hoy es el estado de Sinaloa en la época prehispánica. El poblamiento de esta región data de miles de años atrás, según la teoría de que el continente americano fue poblado por migraciones de grupos asiáticos que atravesaron el estrecho de Bering en Alaska y continuaron hacia el sur en busca de alimentos y climas más benignos. Este flujo migratorio llegó al territorio que hoy ocupa Sinaloa. Existen vestigios líticos de hace aproximadamente 15,000 años que así lo demuestran. Una gran cantidad de sitios con petroglifos o petrograbados, pinturas rupestres que existen a lo largo de la geografía estatal, coincidentes con sitios similares del norte de México y del sur de los Estados Unidos, además de la península de Baja California. Según las investigaciones de antropólogos y arqueólogos, los asentamientos humanos en Sinaloa que conocían la domesticación del maíz y otros productos datan del siglo VI después de Cristo. A partir del año 500 ya había en el norte y centro de esta región asentamientos de grupos indígenas del llamado tronco lingüístico Uto-Náhuatl, que en la búsqueda de su tierra prometida peregrinaron por esta geografía hacia el altiplano mexicano, donde fundaron la Gran Tenochtitlán. Su forma de vida más primitiva era el nomadismo o seminomadismo. Existían ya grupos sedentarios debido a que practicaban incipientemente la agricultura. Producían sus alimentos en sitio sin necesidad de movilizarse. Estos últimos evolucionaron a estadios culturales más desarrollados. Los arqueólogos, investigando sitios arqueológicos en Sinaloa, demostraron que hubo culturas desarrolladas social y culturalmente que habitaron en esta región antes de la conquista. Guasabes en el norte, Tahues en el centro y Totorames en el sur, y formaron parte de la cultura mesoamericana al tener relaciones de ida y vuelta con ellas, incluyendo los grupos culturales más desarrollados como los aztecas y los mayas. La caza, la pesca y la recolección de frutos,
plantas, raíces, semillas del medio ambiente fueron sus principales fuentes de alimento para sobrevivir. Mientras conocieron la agricultura para producir maíz, frijol, chile, productos que están en la base del sistema alimentario del pueblo mexicano y común denominador de todas las cocinas regionales de México, incluyendo por supuesto la nuestra en el noroeste. Estos grupos autóctonos sabían cómo producir la sal, explotaban grandes extensiones de salinas en el centro y sur del estado. Lo que les permitió contar con un producto que además de uso alimenticio, era moneda de cambio para hacerse de alimentos y toda clase de bienes utilitarios que no producían localmente. Sus técnicas culinarias de cocción, de conservación de alimentos, van desde la desecación y salado de la carne oreada al sol, sea de animal de caza, pescado de mar o de río, carne seca de pescado asado a las brasas o cocido al vapor en pozo, técnicas que hoy aún perviven y usamos para preparar alimentos y bebidas de manera rústica o artesanal y también industrial. Los productos que nos ofrece el medio ambiente propios de la región que han logrado mantenerse y fueron sustento alimenticio de nuestros antepasados, hoy forman parte de nuestra dieta. Como las cactáceas que producen la pitaya, fruto identitario de Sinaloa, la tuna y el nopal, los agaves aguamieleros, pulqueros y mezcaleros, quelites, verdolagas, el bledo que produce amaranto, una especie de bromelia que produce un fruto que llamamos aguama, sayas, camotes, papas, frutos como guayabas, guamúchiles, papaques, ciruelas y mangos, los mezquites que a semejanza del guamúchil, sus vainas son comestibles, las ilamas, etc. O preparaciones a base de variedades de maíz criollo, como los pinoles y harinas elaboradas para cocinar atoles, dulces, sin faltar las tortillas. El conquistador español, a su llegada en el siglo XVI, se adaptó por necesidad a las costumbres alimenticias de los indígenas y a comer lo que ofrecía el medio ambiente. Pero una vez estabilizada la situación, la comunicación con Europa, el desarrollo del comercio, primero por el Atlántico y luego por el Pacífico con el galeón de Manila o nao de China, que en sus viajes tocaba el sur de la península de Baja California y en veces el continente a la altura de Nayarit, en San Blas. Así llegaron a México una gran variedad de productos alimenticios procedentes de países europeos y asiáticos, lo que aunado a las costumbres y conocimientos culinarios de los europeos, la mezcla de lo local con lo extranjero dio origen a la cocina mestiza, que imperó y evolucionó a lo largo del período colonial que duró cerca de 3 siglos. En Sinaloa, como en otros estados del norte y noroeste, como en Sonora, Durango, Chihuahua y la Baja California Sur, los padres jesuitas ejercieron una gran influencia en la forma de vida de los indígenas a través del sistema de misiones que instalaron para su proyecto de evangelización y de sobrevivencia. Aquí vivieron cerca de 170 años, desde su llegada a principios del siglo XVII hasta su expulsión en 1767 por el rey Carlos III. Además, los misioneros jesuitas enseñaron a cultivar la tierra, introdujeron nuevos productos como el trigo, enseñaron a domesticar animales, introdujeron nuevas especies, bovinos, aves de corral, sembraron la vid con la que producían el vino de uva,
Los padres jesuitas necesitaban producir pan de trigo y vino de uva para sus ritos religiosos. No aceptaron el maíz por su simbolismo pagano, ni las bebidas fermentadas que extraían del maguey y los agaves. Los profundos cambios culturales cambiaron los hábitos alimenticios de los indígenas bautizados y dada la capacidad de transmisión de conocimientos y técnicas para producción y preparación de alimentos, los misioneros lograron transformar la cultura culinaria de esta región. Consumada la independencia de México en 1821, empieza a cobrar visibilidad una cocina con carácter nacional. Surge en esta etapa la cocina mexicana, con sus manifestaciones singulares en las distintas regiones del país. En sus principios fue influenciada por los migrantes extranjeros, primero por las invasiones de norteamericanos en 1847 y luego de franceses en 1863 durante el imperio de Maximiliano, donde el refinamiento de la cocina francesa empezó a ser atractivo para las élites mexicanas. Lo cual se replicó durante el período del Porfiriato por su inclinación y preferencia por lo europeo, especialmente lo francés. Por otra parte, la expansión económica que impulsó el gobierno de Porfirio Díaz generó importantes flujos migratorios hacia nuestro país de profesionales, técnicos, obreros, trabajadores en general, para ocuparse en la minería, la construcción del ferrocarril y el comercio internacional. En Sinaloa, específicamente en Mazatlán, en la segunda mitad del siglo XIX, el puerto se convirtió en una potencia comercial. Conectada por vía marítima con California, en Estados Unidos, con China, Filipinas y Japón, hacia el oriente. Eso generó flujo migratorio, residentes extranjeros que durante su estancia y permanencia en el puerto trajeron su cultura propia. Los chinos introdujeron sus costumbres alimenticias, los ingleses, norteamericanos, españoles, italianos y alemanes, al quedarse a residir temporalmente, influenciaron la cocina sinaloense con sus sabores y técnicas que lograron mezclarse con lo local. La cocina tradicional mexicana, pues, es mestiza. La cocina tradicional sinaloense tiene ese mismo carácter. Está presente y viva, pujante en todos los momentos de la vida y en su dinámica se proyecta al ámbito nacional e internacional con una identidad propia de valor cultural patrimonial.